hablar de la validez y la fiabilidad en la investigación cualitativa. Muy bien sabemos que los procesos de investigación científica obedecen a los principios sobre los cuales debe sustentarse y se sustenta la ciencia. Deben ser susceptibles de ser observados, auditados, refutables, significativos, transparentes, éticos y, ¿por qué no?, mejorables. Por otra parte, los estudios científicos deben proceder de la investigación científica sobre la búsqueda de la verdad y la transparencia. Deben aportar al contexto social o a la comprensión profunda de los problemas que se abordan. Debe gozar de suficiente legitimidad y fiabilidad frente a los resultados que establecen los investigadores con sus consecuencias y susceptibilidades. Esta introducción quise traer la colación porque ese es el principio sobre el cual se basa y se necesita comprender el por qué son necesarios los criterios de validación en la investigación científica y en la investigación cualitativa. Porque por esas cosas del destino, la investigación cualitativa fue quedando de alguna u otra manera solapada o bajo la sombra o bajo cierta opacándose a través de la historia por la investigación desarrollada desde el ámbito de la investigación científica positivista. A pesar de tener su origen en la esencia propia del hombre y de la antropología social, por supuesto, y es una de las más antiguas. Esta ha sido cuestionada por la veracidad de sus resultados, por ello la constante contraposición frente a la investigación cuantitativa. E incluso hay gente que ha hecho mucho dinero solamente con dictar cursos diciendo por qué es diferente la una de la otra. Entonces, ¿pero por qué son necesarios estos criterios? Primero, porque hubo una crisis de representación y legitimidad en los primeros años de la investigación cualitativa, que luego desencadenó en una parálisis en los años 90, cerca del año ya 2000, de la investigación. Esa guerra de paradigmas cuantitativo y cualitativo, lo que generó que diversos autores terminaran aceptándolo como un enfoque. De hecho, hay investigadores, hay universidades que lo denominan enfoque. De hecho, la Universidad Benito Juárez es una de ellas. Y bueno, es aceptable también. Para otros es investigación científica, para otros es metódica y para otros es enfoque cualitativo o cuantitativo. El diseño de una investigación cualitativa es mucho más complejo y riguroso que el de la investigación cuantitativa. No es un diseño más blando o suave. Fíjense lo que nos dice Berliner. A mí me llamó mucho la atención y siempre quiero traerlo a colación porque es importante que entendamos que no es un diseño más, que es blando o es suave, como algunas veces se le ha criticado, sino que es más difícil de planificar, es más complejo para que sea válido. ¿Por qué? Porque trata de la gente o de la que ya ocurrió. Imagínense, de lo que ya ocurrió, de las personas, de lo que piensan, de lo que sienten e incluso de lo que viven, de cómo ellos ven su realidad. Y a veces se trata de lo que está escrito que ni siquiera tenemos contacto con las personas. Ejemplo, los diversos análisis o interpretaciones que se han hecho sobre la base hermenéutica de la Biblia, el libro más leído del universo, el libro más criticado y más abordado por todos los investigadores. Entonces, la resistencia al cambio de los paradigmas también y esas cuotas de poder que fue generando la investigación científica positivista en diferentes estratos universitarios también hace necesario que se vaya construyendo una base epistemológica sobre la cual se pueda originar la investigación cualitativa. Entonces, fíjense que yo recuerdo que cuando yo empecé a dictar los talleres de investigación-acción, que es uno de mis fuertes en el paradigma sociocrítico, en una universidad de Chile me buscó, ay profesora, quiero que nos dicte un curso, pero entonces me daba era como estar así como ir contra la corriente porque todas las personas que estaban allí no creían en la investigación cualitativa. Creían solamente en la investigación cuantitativa, en la que es por los números y en la que se hace para demostrar una hipótesis. Y yo le decía, pero es que aquí el reto no es probar algo por los números, aquí el reto es para el investigador que se atreve a abordar una realidad. Y de ahí salió este esquema que lo sustento en Hernández, Fernández y Batista,
que es que el investigador debe observar de manera sistemática, intersubjetiva, respetuosa la realidad. Debe recopilar evidencias, recopilar información, registrarla, no perderla, registrarla con sumo cuidado, pedir permiso de cómo lo va a registrar. Por ejemplo, yo he hecho investigación en centros de privación de libertad, en cárceles, y a mí no me han permitido grabar. Nunca me lo permitieron. Eso lo hice finalizando los 90, principio del siglo, por decirlo así. No me permitieron grabar nunca, pero yo hice unos cuadernos de anotaciones y ese registro en un bus que yo iba viajando para otro sitio, en ese tiempo no era tan tecnológico, no nos permitía muchas cosas la tecnología, yo lo perdí. Entonces me tocó revivir las entrevistas porque perdí el registro. Entonces el investigador tiene un reto, resguardar la información, descubrir cuál es el real problema o el fenómeno. Porque muchas veces cuando llegamos a un sitio, observamos las consecuencias o los síntomas, pero no observamos el problema real. Yo recuerdo que hace algunos años estaba haciendo una investigación sobre las familias y la percepción que tenían frente al VIH-Sida. Y resultó que aquí en la ciudad una familia votó, así mismo, votó de la casa a la mamá porque resultó infectada con VIH. Y todos, el papá, la familia pensaba que era ella la culpable, pero resulta ser que después al hacer los exámenes se dieron cuenta que también el esposo estaba y que él había traído eso al hogar. Pero ya la señora casi que la linchaban. Entonces, descubrir para nosotras, descubrir y poder traer una comisión de ONU-SIDA y poder convencer a la Comisionaduría General de Salud del Estado de que había un problema allí que no era solo resuelto con preservativos, que no era de números nada más, es un reto para el investigador. Entonces, el investigador tiene como reto orientar una decisión que no sea subjetiva por él, es decir, que no sea plagada de los valores, de nuestras creencias, de nuestros mitos, de nuestros sesgos, de nuestras limitaciones, sino que podamos tener mente amplia para poder comprender el cómo se está comportando ese contexto, esa comunidad. Entonces yo he diseñado un esquema en el cual, a grosso modo, por cuestiones de tiempo también, y quiero que dejárselos y que yo se los explico también en otras avances dentro de la clase, y es que hay tres criterios que privan dentro de la investigación cualitativa, que es la validez, el rigor y la legitimidad. Más que hablar de confiabilidad y validación, ¿no? Como lo ven ustedes en el anterior caso. Porque aquí los criterios de rigurosidad científica en la investigación cualitativa han evolucionado y se han despegado de la sombra tradicional del positivismo, impregnado de las fórmulas, de la manera metódica sembrada en una cuestión de que es lo más próximo a uno, eso es porque será veracidad, porque será confiabilidad. No, aquí es el individuo que está del otro lado con su vivencia, con su historia, con su vida, quien nos valida la investigación y quien nos valida los procesos de investigación, los procesos de instrumentación. Y ante la universidad, nosotros, por un ejemplo, cuando hacemos investigación que requiere validación por una universidad, debemos presentar todos aquellos elementos que validen los métodos, la semántica, los símbolos, los conceptos, con un nivel de profundidad que son distintos, antes no pensados, que no significa rebeldía ni mucho menos, significa autonomía del investigador, sujeto investigador autónomo que toma decisiones acertadas. Entonces, hay tres elementos, validez y objetividad, lo propone Sandin, que debemos tener en cuenta que aunque nosotros nos duela mucho que los hombres por lo general son violentos y hay el problema de violencia de género y nosotros vamos a entrevistar a las personas
el odio, la sumisión o ciertos elementos, debemos saber tener respeto frente a quienes vamos a entrevistar. Entonces, porque solamente así podemos lograr el rigor y la solidaridad. Fíjense que este elemento compuesto por Rorty y Smith me causó mucha curiosidad siempre y lo comprendí con el pasar de los años, cuando hacía investigación y me daban hallazgos que yo no quería escuchar o que no quería conocer, que es lo que llaman autores como Taylor y Botgan, lo llaman los casos negativos. Entonces ahí entra el valor de la solidaridad, es decir, reconozco y acepto lo que tú piensas sin juzgarlo y sobre la base de tus pensamientos, de tus valores, de tus creencias, trabajo la investigación. De allí surge el elemento rigor, es decir, cuando realmente somos objetivos al tener la solidaridad de respetar al otro. Esto significa darle legitimidad a los significados. Entonces, la validez es el sinónimo de la verdad, como verdad construida, como verdad interpretada, consensuada, que significa lo que signifique, se convierte en la línea divisoria, es decir, el criterio límite entre la aceptación o la confiabilidad de los trabajos de investigación cualitativa. ¿Qué significa? Que hay una línea que divide entre lo que yo considero que es válido y no. Ejemplo, cuando hagamos una investigación con personas de la comunidad LGBTQ+, de repente si tenemos problemas para comprender, aceptar el significado que para ellos tiene la vida, la convivencia, muy difícilmente podremos tener hallazgos objetivos de una investigación. Si también somos parte de la comunidad LGBTQ+, también eso puede privar para poder nosotros tener prejuicios frente al cómo el otro mira la realidad de esa comunidad. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿cómo confiar en un instrumento cualitativo? Hay tres procesos que dan uno central, que allí se me olvidó colocarlo, que es que generan la credibilidad. Primero, la revisión constante o el pilotaje. Les quise colocar la palabra pilotaje porque es lo que nosotros conocemos también de la investigación cuantitativa y sé que aquí hay muchos que la manejan. Por otro lado está la triangulación, que es un proceso que da validación, que da confirmabilidad a la investigación cualitativa y está la validez. Vamos a revisar brevemente cada uno, pero también vamos a irlo comprendiendo y al final yo les tengo un ejemplo para que ustedes puedan ir viéndolo. La triangulación. Este proceso es el que nos permite contrastar diferentes enfoques, diferentes puntos de vista y generar unas conclusiones que emergen en ese proceso. Es como decir, yo digo, Team Marín de Dos Piringüe, pero entonces sale el Cucaramaca Titirifuel. Si supongamos que fuese así. Pero si nosotros vamos a decir, tengo el enfoque 1, tengo el enfoque 2 y tengo el enfoque 3, bueno, Giovanni Hortensia genera unas conclusiones que es el enfoque 4, que es lo que llamamos las categorías o las categorías emergentes. Cuando ustedes plantearon categorías a priorísticas, no es para que estas no sean movibles y para que estas no cambien en el proceso, sino para que a través de un proceso de triangulación puedan tener diferentes hallazgos. Entonces, primero tenemos de datos, contrastar diferentes fuentes de información. ¿Qué nos dijo la comunidad? ¿Qué nos dijeron las autoridades oficiales? ¿Y qué nos dijo la persona que vivió el problema? Por ejemplo, de métodos y técnicas, por ejemplo, cuando usamos varios métodos, nosotros vamos a hacer triangulación porque estamos utilizando el fenomenológico y el hermenéutico. Y en la fenomenología nosotros utilizamos las entrevistas a profundidad, pero en la hermenéutica nosotros utilizamos el círculo hermenéutico y allí utilizamos la observación participante. Bueno, pero es que además nosotros también hicimos una revisión documental de registro. Bueno, vamos a contrastar estos tres resultados, estos tres hallazgos, para generar un hallazgo que a nosotros nos dé. Y esta triangulación tiene que ser evidenciable, tiene que mostrarse que se aplicaron unas entrevistas, que se aplicó un instrumento.
De investigadores, bueno, es contrastar perspectivas. ¿Qué señalan los investigadores acerca de una teoría, acerca de un fenómeno? Ejemplo, la inteligencia artificial. Se puede contrastar entre diferentes teóricos acerca de lo que significa la inteligencia artificial para la educación. O sea, el contraste del abordaje teórico, del abordaje de los investigadores, nos permite tener diferentes perspectivas y generar una que, como el tema es novedoso, como el tema prácticamente no ha sido tan abordado anteriormente, entonces puede generar mucha investigación que aporte a la ciencia. La interdisciplinaridad, bueno, porque desde diferentes ciencias podemos generar un aporte que emerja para poder dar con un evento que sea complejo, con un fenómeno que sea complejo. Ejemplo, vamos a comprender cuáles son los criterios de calidad con los cuales se evalúa la educación superior. Pero para ello vamos a entrevistar primero a los docentes, si son evaluados, si ellos van a procesos de, de movilidad investigativa, si desarrollan investigación. Pero también vamos a investigar con los gerentes, los que gestionan la educación. Y vamos a ver qué nos dice también la ley y qué nos dicen los documentos oficiales. Y de esos tres podemos tener una perspectiva propia. Y el tiempo es cuando ocurre en diversos momentos. ¿Qué significa? Esto es cuando hacemos sobre todo investigaciones, investigación-acción, que la hacemos durante mucho tiempo, bajo el paradigma sociocrítico, vamos observando los altos y los bajos de la investigación y los cambios que se van dando a través de la aplicación de diferentes secuencias de investigación. Luego tenemos la revisión constante o el pilotaje. Esta es bien interesante. Fíjense que consiste en esa exploración de los sujetos clave, es constatar diferentes fuentes de información. Por ejemplo, nosotros llegamos y decimos, bueno, vamos a ver qué nos dijo el presidente del Consejo Comunal, pero vamos a ver qué nos dijo el directivo y vamos a ver con quién vamos conversando y vamos aplicando los diferentes instrumentos. O sea, que nunca está terminada. La definición del muestreo. Aquí nosotros podemos usar varios métodos de muestreo y puede variar de acuerdo a cómo nosotros vamos necesitando. Ejemplo, existe el muestreo por bola de nieve, existe el muestreo portero, existe el muestreo teórico, existe el muestreo también llamado por conveniencia. Entonces nosotros ese muestreo tenemos que decir claramente cómo lo estamos realizando. ¿Ok? Aplicar y organizar. Es importante que nosotros apliquemos la investigación y vamos organizando la información, porque si no al final les pasa que tienen un cúmulo de información y no saben cómo organizarla. Emplear el rechequeo. ¿Qué significa? Para la validación de revisión constante. Y es que ustedes constantemente a los sujetos involucrados en la investigación lo hagan parte de lo que ustedes han transcrito en las grabaciones. Eso forma parte de la validación también. Comunicación. Es importante la comunicación como un elemento clave dentro de la revisión constante. La interacción entre los actores, con los sujetos clave, con quienes nos dan participación. La validación, la validez. Puede ser descriptiva, interpretativa, teórica, de contenido, puede ser de criterio, puede ser de constructo. Fíjense que la validación, este es un primer aporte de validación. Descriptiva porque los datos se colocan como se encuentran para no afectar la simbología, la herencia de esa comunidad. Interpretativa porque nosotros vamos a dar una interpretación de los fenómenos, pero no puede transgredir la realidad que ellos viven. Debe aportar y debe respetarla. La teórica, porque se contrasta con diferentes teorías también lo que puede ocurrir en una comunidad. Y el contenido, porque contempla realmente lo que va a considerarse en la investigación. Fíjense que muchas veces una investigación cualitativa puede empezar con unos propósitos, pero a lo largo de la investigación pueden cambiar. Y esto es natural, esto es parte de la esencia propia de la investigación cualitativa. Estos dos últimos también
son aplicados a la investigación, algunos de estos son aplicados a la investigación cuantitativa, pero con otro tipo de criterios. Por ejemplo, aquí el criterio significa los puntos de vista. Vamos a validar la información que nos da el directivo con los puntos de vista de los demás compañeros que están con él en su equipo. ¿Ve? Vamos a validarla con los números. Vamos a contrastar puntos de vista. Y el constructo es muy importante en la validación y ya lo vamos a ir comprendiendo el por qué. ¿Por qué? Porque debe que ajustarse justamente a lo que maneja. Y aquí se me repitió. Entonces, la validez es importante que el instrumento que se va a aplicar con los sujetos interprete lo que es y no lo que uno cree. Indague la ontología del fenómeno, que no sea una copia o un instrumento estandarizado. Yo hace poco discutía con un estudiante, me refiero a que disertaba con él, porque él me decía que él quería aplicar un instrumento estandarizado para unos estudiantes que estaba haciendo una investigación de corte hermenéutico. Entonces él quería saber cómo ellos interpretaban su realidad, el contexto, pero él tiene un instrumento que fue realizado en una persona en X país. Yo le decía, pero si son 15 estudiantes con los que tú vas a trabajar, tú puedes desarrollar un instrumento porque ellos te lo tienen que también validar. Ellos tienen que darte oportunidad para que tú lo puedas aplicar, porque ahí va la autenticidad de la investigación, ¿sí? Que te permite conocer quiénes son los que se van a entrevistar, evidenciar realmente que los comportamientos y los elementos, actitudes, cultura, lo que tú estás buscando validar, lo que tú estás buscando interpretar de ellos sea realmente de ellos y no que se hizo en otras partes. E incluso si es una investigación que estás aplicando los criterios de transferibilidad, tienen que ser adecuados al caso particular que corresponde. Entonces, es algo así como, es complejo, pero no es imposible desarrollarlo, por supuesto, porque para eso estamos en esta clase, para darles pistas de cómo ustedes pueden, de acuerdo al caso de la investigación que decidan hacer, contrastar datos previos. Por lo general, tenemos alguna idea porque nos han contado, porque nosotros formamos parte de esa comunidad, tenemos la sospecha, tenemos lo que llamamos los criterios categóricos, los supuestos hipotéticos. Bueno, vamos a contrastar, a validar, como les dije anteriormente, si lo que nosotros pensamos, creemos, sentimos, eso es así. Entonces, para Martínez, la validez y la confiabilidad en la investigación cualitativa tiene tres elementos. Tiene que ser una imagen completa de la realidad, una imagen clara y representativa. Hay un elemento que lo denominan Taylor y Botgan, lo denominan validez interna, que tiene prácticamente 7 estadios, ¿no? O 7 periodos, 7 fases, que se relacionan mucho con las anteriores. Por ejemplo, ellos hablan de la necesidad de la permanencia prolongada en el contexto. Yo no solamente hablo de la validación de instrumentos de la investigación cualitativa, hablo de la validación de la investigación cualitativa como un proceso integrado que no se despega solo para los instrumentos. ¿Por qué? Porque de nada vale que yo aplique una entrevista a profundidad si no estoy considerando que debo permanecer en el contexto, que me debo ganar la confianza, que debo establecer el debido rapport o la debida cercanía, que incluso debo separarme del contexto cuando veo que la situación me está afectando mucho. Y lo quise traer a colación y comentarles que yo una vez lo viví, porque cuando hice un trabajo con mujeres privadas de libertad, ya yo quería ir y comprarles la ropa y ayudarlas y contarles a ellas también todo lo que a mí me pasaba. Llegó un momento en que estaba muy predispuesta por esa situación y tuve que separarme un tiempo para poder avanzar en la investigación.
La triangulación también forma parte de la validación general y la validación interna, ¿sí? Porque esto es importante que lo tengan claro. La triangulación, toda investigación cualitativa necesariamente debe contar con la triangulación, con la necesaria triangulación. ¿Por qué? Porque va a contrastar puntos de vista para poder generar conclusiones. La observación persistente. No podemos dar con unos resultados, con unos hallazgos en una investigación si no se hace de manera ampliada, de manera detallada y de manera persistente. Otro aspecto importante que lo voy a explicar más adelante también, mucho más, pero que forma parte de la validación interna es el juicio crítico de iguales, o lo que conocemos el juicio de pares. ¿Qué significa? Que nosotros a unos compañeros, por ejemplo, Giovanni le puede mostrar a Sandra que le están generando sus resultados y ella puede aplicarlo en su contexto en Colombia, porque ella vive en Dominicana y la otra en Colombia, le puede decir, trata de aplicarlo a ver cómo te dan a ti estos hallazgos. Si se dan muy próximos, es similar a lo que tiene que ver con la prueba piloto, pero aquí se llama juicio crítico de iguales. ¿Ok? Análisis de casos negativos, esto es, esto es esencial. Nosotros pensamos que siempre la investigación a todos les va a gustar. Pues resulta ser que no. Hay personas que se alejan de la investigación, que no quieren participar. Entonces, para nosotros es importante saber el por qué no. Porque ese caso se nos suena como incongruente, porque es el punto negro o el punto blanco, el que no quiere nada con la investigación. Y el rechequeo con los sujetos, ya les había hablado un poco de ello, que tiene que ver con presentarle a los sujetos, importante, presentarle a los sujetos los resultados de la transcripción de las grabaciones, de las entrevistas que ustedes tomaron nota y que ellos nos digan que sí están de acuerdo con la información que ustedes han colocado allí. Estos elementos, todo esto forma parte del cúmulo de evidencia que posteriormente le van a dar rigurosidad a la investigación cualitativa. Otro elemento importante, y lo conversé temprano, es la validez externa, que tiene que ver con un elemento que se llama transferibilidad. Como les decía, cada investigación puede tener sus elementos propios, particulares, pero hay investigaciones que muchas veces son replicables. Les voy a dar un ejemplo. Los proyectos, los programas que, por ejemplo, desarrolla la UNESCO, son investigaciones que se han desarrollado en ciertos países. Por ejemplo, en Chile, en Argentina, se han desarrollado algunas buenas prácticas que tienen que ver con el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Luego de haber implementado ciertos criterios para desarrollar este tipo de actividades allí, se fueron replicando en varios países, México, Colombia, Perú, Bolivia, hasta que pudo ser posible que desde un contexto se pudiera fundamentar en otro. ¿Por qué? Porque cada investigación va dejando pistas o un apartado de recomendaciones para futuras investigaciones que le dan continuidad. Eso también se le llama transferibilidad y le da validación a nuestra investigación. Otro elemento clave en la validación de la investigación es la constancia interna o la fidelidad. Este concepto es parecido al de estabilidad en el paradigma positivista, que se aplica cuando se trata de establecer independencia entre las observaciones y las interpretaciones en cuanto a las variaciones accidentales, tales como el tiempo, la experiencia, la personalidad del investigador, los instrumentos utilizados, las condiciones de recolección de datos. Algo como lo que les decía temprano, que no es a mi conveniencia o a lo que yo creo, es el respeto del otro. Algo de lo que les comentaba el profesor Hilmer, nosotros lo hemos visto en colegas que, por ejemplo, hay un colega que duró casi que 9 años haciendo su tesis doctoral y reescribía e inscribía, porque cada vez que iba a hacer las entrevistas a las personas, estaban ocupadas en la faena de la finca, porque él estaba haciendo un trabajo sobre la enfermedad que transmiten las ratas en esa zona. Y resulta ser que, les cuento,
que después de más de 10 años de haber hecho esa investigación, hoy, hace poco que fue importante para la comunidad científica local, porque hubo un brote de muertes, un brote de enfermedad y ocasionado muertes, y esto fue importante para ellos. Pero como era una investigación que era mixta, porque en un principio él obtuvo los números, muertes, enfermedades constantes y todo lo demás, y luego de esos números dijo, ajá, pero ¿cómo yo abordo a las personas para poder crear conciencia, para poder generar ciertos elementos que no se van a solucionar con conocer los números a través de la investigación cualitativa? Entonces a él le tocó mucho hacer parte de esto que les voy a comentar acá. Primero, el control a doble ciego, que es que dos o más investigadores analizan independientemente las informaciones recabadas sin haber participado en su recolección y luego confrontar los resultados. ¿Lo ven? Dos investigadores pueden analizar la información sin haber participado y luego la confrontan con los resultados, con los hallazgos que a ustedes les dio. La reproducción independiente. Un investigador que no ha trabajado en el estudio repite el análisis realizado por el investigador que ha trabajado en el campo y se juntan los resultados. Algo como lo que les acabo de comentar. Ejemplo, Sandra y Giovanni pueden aplicar la investigación y analizar los resultados y ver cómo se contrastan en ambos contextos. Es interesante este proceso. Y ustedes al presentarlo en una investigación, eso le da bastante, además de que le da argumento, fundamentación, le da elegancia, le da sustento y le da trascendencia. La triangulación temporal es otro elemento de fidelidad que permite contactar información obtenida en diferentes momentos. Por ejemplo, al inicio, durante, la mitad y al final del año escolar, si se trata de un año escolar o si se trata de un año lectivo. Otros elementos, la fiabilidad, la confiabilidad, que también se le denomina credibilidad, y la confirmabilidad. La fiabilidad es un concepto parecido a la objetividad. Se le llama también la triangulación interna, como ya les comenté, que está referida a la independencia de los análisis en relación con las creencias. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre las causas o las consecuencias que trae para una familia el hecho de que exista una persona con ciertas condiciones de diversidad o que cierta discapacidad, si yo vivo con una familia que tiene eso, de repente mis creencias, mi vivencia particular puede incidir en los resultados. Entonces, para que esto sea fiable, yo debo buscar el apoyo en un compañero que pueda darle cierto reconocimiento a mis hallazgos, también desarrollando él ese proceso. Es bien interesante. Fíjense que aquí en la credibilidad es cuando el investigador externo examina el proceso y el producto de la investigación. El proceso, importante. La línea, la transparencia en los procesos que se han llevado en la investigación para poder certificar que es creíble, que esa investigación sí se realizó. No es que llegó e inventó que hizo una investigación y no la hizo. Y la confirmabilidad, que es un proceso de Goodman y Lincoln, le llaman la auditoría. Esta auditoría analiza los datos sin revisar notas del investigador, examina los datos sin procesar. Hay otros elementos aquí de validación que tienen que ver con la validez ecológica, tienen que ver con la validez argumentativa, tiene que ver con la validez práctica, la validez comunicativa y la validez cumulativa. Fíjense que la validez ecológica se refiere a aquello que en un ambiente social, ¿verdad? Supongamos que estamos nosotros en un ambiente vamos para Perú a desarrollar una investigación donde para ellos es sagrado el cóndor, o para Ecuador. Bueno, nosotros no vamos a ir a desarrollar una investigación donde nosotros consideremos que el cóndor debe estar como parte para el turismo, para poder ganar mucho dinero, porque de allí podemos salir excluidos de esa población.
Entonces, no se deben hacer extensivos los resultados de un contexto social donde realmente daña el ambiente social o el ambiente natural. Para la validez comunicativa, esta se refiere al rechequeo, es decir, cómo nosotros le vamos a decir a las personas que hemos desarrollado la transcripción, debemos comunicarnos con ellos, debemos abordarlos y también que nos firmen un acta. Es importante de eso, recibir el feedback. Ahora, la validez argumentativa. Fíjense qué interesante es la validez argumentativa. Esta es la que nos permite garantizar la intersubjetividad en la interpretación de los resultados. ¿Qué significa? Que nosotros utilizamos el argumento como una secuencia de proposiciones que tienen lógica y sustentación en la teoría y en la realidad. Esto es importante que lo tengan en cuenta, que ya hay premisas, que ya hay investigaciones que lo argumentan. La validez cumulativa, en este caso, es un proceso de contrastación entre los resultados de una investigación con los de otra ya validados. Esta validez tiene cierta afinidad con la validez de experto y la validez comunicativa. Diálogo con otros investigadores que no puede asegurar la validez, sino la plausibilidad. Fíjense qué interesante. Y la validez práctica tiene que ver con justamente ¿qué sucede con esta investigación? ¿Cuáles son los procesos que realiza en la práctica? Es decir, cómo se llevó la investigación en la práctica social. Aquí yo les traje un cuadro. Este cuadro ya yo lo he presentado en otras oportunidades que yo lo denomino la reflexibilidad en la validación de los procesos de investigación cualitativa. Este es un cuadro que se va a quedar con ustedes, donde yo analizo cada uno de los métodos esto es un cuadro que yo me encontré de Lofland et al. En el 2005, ¿verdad? El cuadro es del 2005, pero yo agregué los últimos elementos y agregué lo que está aquí al final, solamente era sobre las unidades de análisis. El cuadro decía, bueno, ¿cuál es el nivel de profundidad de cada método y cuáles son las unidades de análisis que participan? Entonces yo dije, bueno, si vamos a hablar de esto, también podemos decir qué procesos se utilizan para la validación, antes y después que termina la investigación. Me pareció muy interesante que ustedes lo tengan claro. Por ejemplo, para la fenomenología, debemos presentarle un primer prototipo de la entrevista a los sujetos que van a ser entrevistados. Y debemos utilizar el rechequeo. ¿Por qué? Porque el rechequeo nos permite que la persona nos valide que sí está de acuerdo con la grabación, con la transcripción que hicimos de la grabación. ¿Qué debemos hacer después? Contrastar con otros, tener cierta validación cumulativa, tener cierta validación comunicativa con ellos. En la hermeneusis, si vamos a hacer una parte exploratoria, interpretativa de significados y símbolos, tenemos que tener un procedimiento de constructo, de contenido y de un experto que nos revise la guía de observación. Si vamos a hacer una observación de algunos registros académicos, si vamos a hacer una observación de unos elementos documentales, debemos tener esta revisión. Y luego, ¿qué hacemos? Contrastar con los sujetos. Les leo en la investigación-acción, por ejemplo, que claro, aquí me faltó uno que puede ir más adelante, pero lo voy a agregar, que es el paradigma al cual obedecen cada uno de estos métodos. Por ejemplo, la investigación-acción, que es del paradigma sociocrítico, ella se enfoca en entrevistas, observaciones, grupos de discusión, juego de roles y metáforas. Y es interactiva. Entonces, si es interactiva y las personas tienen que participar, el procedimiento para hacer la validación de los instrumentos en esa investigación tiene que ser primero explorar el ambiente y someter a consideración de las personas la guía de observación que ellos van a ver, ¿verdad? Y contrastar además los resultados con lo que nosotros esperábamos en el plan acción. Aquí yo recomiendo muchas veces la retirada del campo, esa retirada que me permite validar intersubjetivamente el proceso y hacer un rechequeo, la reunión, la asamblea, la entrega de hallazgos, la validación y la fiabilidad.
En la etnografía es importante explorar inicialmente, establecer un rapport y presentar la guía de entrevista a la gente. ¿Para qué? Para luego hacer triangulación de fuentes de información, obtener el feedback y la confirmación de los informados. Entonces, aquí hay tres procesos comunes para todas las investigaciones cualitativas. Primero, la triangulación. Segundo, el consentimiento informado como elemento que da criterio de respeto al sujeto. Y tercero, la categorización, que también forma parte de un proceso más avanzado dentro del proceso de investigación cualitativa. Ay, no, esto no eran interrogantes para iniciar, era para que ustedes piensen en estas interrogantes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darle validez a la investigación cualitativa en un mundo caracterizado por la diversidad de perspectivas y la subjetividad de los datos? ¿Cuáles son las principales estrategias que hemos revisado? ¿Y cómo influyen las dimensiones éticas y epistemológicas en la validación de la investigación cualitativa? ¿Cuál es el papel de la reflexividad en este proceso? Piensen en eso. Aquí yo les dejo algunas recomendaciones que para mí han sido clave en mi proceso de investigación. Primero, eviten que sus creencias y opiniones afecten la coherencia de los hallazgos. No establezcan conclusiones antes de que los datos sean analizados. Consideren todos los datos. Las investigaciones deben proporcionar datos específicos sobre la especie, sobre la perspectiva teórica del investigador y el diseño. Deben explicar con claridad los criterios de selección de participantes, las herramientas para recolectar datos. Yo he visualizado que varias investigaciones realizadas por diferentes doctorandos siempre hacen como un saludo de la bandera en el diseño. No, como ustedes pueden observar más atrás, cada uno de los métodos tiene un diseño. Si es cualitativo, cada uno tiene su diseño. El etnográfico tiene una secuencia. La hermenéutica tiene una secuencia, la fenomenología igual, la teoría fundamentada también y la investigación también. Entonces, de eso se trata, que no veamos todo con una simpleza por ser cualitativo. Debe describir el papel que desempeñó el investigador y los métodos utilizados. Y debe presentar las evidencias que argumenten el desarrollo de cada fase de la investigación. Esto es clave. Aquí yo les presento un ejemplo que se los voy a dejar para que ustedes también lo visualicen, que es un ejemplo, por ejemplo, si estamos realizando una investigación cualitativa sobre el bienestar de los estudiantes universitarios en relación con el uso de la tecnología en el aprendizaje, para validar tus hallazgos decides utilizar la triangulación de datos, supongamos, ¿a través de qué? De las técnicas y los métodos. Podemos utilizar unas entrevistas a profundidad, podemos utilizar los análisis de registros y podemos utilizar la observación participante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, con la entrevista a profundidad exploramos las experiencias, las perspectivas, la vivencia de cada uno, ¿verdad? Y ahí va a surgir cuestiones sobre sus hábitos, el uso de sus dispositivos, las aplicaciones, sobre si en la casa lo usan o no. Luego vamos a los registros académicos y vamos a encontrarnos el rendimiento académico, vamos a ver si realmente surte o no afecta, afecta o no el rendimiento académico, la asistencia, las calificaciones. Vamos a comparar los datos cualitativos que recopilamos en la entrevista con la información del desempeño académico. Recuérdense cuál es la investigación. Luego nos vamos a una observación participante allí en el sitio, en vivo y directo. ¿Sí? Una perspectiva más directa, cómo los estudiantes interactúan con la tecnología en el contexto académico. Entonces, al final, ¿ustedes qué van a obtener? Conclusiones más sólidas sobre cómo la tecnología afecta el bienestar de los estudiantes universitarios. Este proceso de triangulación te permitirá a ti validar el proceso de investigación cualitativa. ¿Ven qué sencillo? Es una cosa que, bueno, pues es maravillosa. A mí me encanta la investigación cualitativa por eso.
porque me permite ser creativa, no es algo que está anticipado, no se planea de manera estática. Entonces aquí les dejo que yo digo que el proceso de investigación cualitativo no puede verse como un proceso fragmentado, estandarizado y estrictamente restrictivo en cuanto a su legitimidad, veracidad y trascendencia. Es un todo integrado que valora, respeta e interpreta, así como genera una aproximación a la realidad y aquí agregaría o la transforma, de acuerdo al contexto al cual obedece su alcance y profundidad. Aquí coloqué Da Silva 2022, anotaciones no publicadas. Aquí les dejo algunas referencias consultadas para esta disertación.